Muy buenas tardes. Pues cuando se llegan con estos impresionantes proyectos a los colegios y de pronto tú le dices a un profesor, vamos a hacer un proyecto de robótica educativa, que inmediatamente ¿qué se le pasa por la cabeza? Sí, y es la actitud que día me entrevistaban y me preguntaban eso, ¿y eso con qué se come? ¿Y eso qué es? Sí, de pronto proyectos tenemos una cantidad y de una forma impresionante. Pero cuando se llega a proponer un proyecto de estos a un colegio, es importante tener en cuenta cuáles son los imaginarios sociales y TIC acerca de las TIC y la robótica educativa que tienen los docentes precisamente. Entonces hay un problema grandísimo y cada uno lo conoce. El desempeño, el mejoramiento de las pruebas, saber han arrojado que en Colombia tenemos un analfabetismo prácticamente más de un 45% de los mismos docentes que carecen de este conocimiento, qué son las TIC, qué son la robótica, y cuando tú le vas a presentar un proyecto concretamente, ellos se asustan. Sí. Entonces los proyectos están, los colegios se les dan miles de tablets, computadores, y así como llegan, ahí se quedan, se dañan, y hay un terror terrible frente a estas cuestiones. Por eso es importante, antes de implementar cualquier proceso de educación frente a estos docentes especialmente, conocer qué es lo que ellos están imaginándose acerca de estos temas, qué es la TIC, qué es la robótica educativa. Por lo tanto, nuestro objetivo es medir el impacto de los imaginarios sociales acerca del uso de las TIC y la robótica educativa en las competencias pedagógicas de los docentes de ciencia de las instituciones educativas oficiales. Pero la pregunta es, de pronto también para ustedes, ¿qué es imaginario? Sí, de pronto aquí ahorita conversábamos y escuchábamos, no, que el imaginario, pintamos unos robots, cómo nos imaginamos. Pero cuando hablamos de imaginario estamos hablando especialmente del conjunto de ideas, valores y prácticas que posee una persona. Y de pronto hago así porque es lo mejor, en el sentido de que nosotros vendemos ideas. Sí, yo te voy a proponer, pero ¿cuál es la idea que tú tienes? Si tú te consideras una profesora, sí, que ya yo estoy muy vieja para esto, dicen algunas, ya eso es como papelado, entonces ya hay un imaginario. Yo voy a tratar de presentarte un proyecto y no va a llegar eso, porque la idea que tú tienes es lo que se va a hacer valor para ti. Y si yo pienso que yo como docente no soy capaz, obviamente ese valor se va a traducir en una incapacidad para aprender cualquier uso de estas metodologías. Por eso, como definición de la variable, nosotros tenemos que es el sistema de ideas, valores y prácticas, porque eso es el imaginario, la idea que se hace valor y el valor que se convierte en práctica, que poseen acerca de las nuevas tecnologías de la información, que son las TIC, y la comunicación, y acerca del contexto de aprendizaje. Entonces, incluso ese es un imaginario que muchos de ustedes también tienen que cambiar, porque cuando escuchamos hablar de robótica educativa, no estamos hablando de un kit, de un robot o de una cuestión que hay que hacer, sino de un contexto educativo que me va a permitir a mí desarrollarme como docente de diferentes áreas. Y ahorita salían esas preguntas, y no es solamente tecnología, no es solamente física, no es solamente matemática, es también arte, porque en el robot los colores, las combinaciones, es también ética, es también moral e incluso religión. Es una cantidad de cosas que se pueden mezclar dentro de este contexto propiamente que es la robótica. Veamos entonces algunos resultados que ya nuestra investigación está arrojando en algunas instituciones públicas de nuestro departamento y de áreas aledañas. Bueno, buenas tardes. Precisamente hablando de nuestra investigación y hablando de las TICs, hablando de robótica, les quisiera comentar o socializar acerca de los resultados que obtuvimos con respecto a los test aplicados. Un pre-test y tuvimos un post-test. Entonces, socializarles sobre qué obtuvimos con respecto a los profesores en su práctica docente. Lo que se encontró con respecto a las TICs y la robótica educativa, al analizar los resultados de estos tests, fue de que los profesores tenían un nivel medio en cuanto a sus prácticas pedagógicas al usar las TICs y más que todo al usar las TICs, porque realmente para muchos era nuevo el tema de la robótica educativa. Entonces, estadísticamente, la media arrojó de que los profesores tenían un nivel medio en cuanto a sus habilidades, en cuanto a sus competencias en las TICs. Pero mirando más de cerca este asunto, nos pudimos dar cuenta de que de hecho muchos profesores tenían unas competencias más bien de un nivel bajo. Y también encontramos otro grupo que tenía unas competencias un poco más elevadas que
el otro grupo en comparación. Pero de cualquier manera siempre son cifras alarmantes porque esto quiere decir que los profesores no tienen realmente unas competencias como se desearía para desarrollar clases en las aulas con TICs. Por tanto, es mucho más difícil el tema de la robótica educativa. También decirles acerca de los recursos tecnológicos. Por tanto, si ellos no tienen las capacidades, las competencias, es muy difícil para ellos utilizar los recursos tecnológicos que las instituciones les brindan. Muchas veces siempre son subutilizadas, y también se encontró de que en muchos de los casos también eran desaprovechadas. Como escuchamos hace un rato con el panel de expertos, muchos de los recursos educativos se quedan archivados, se quedan guardados en las instituciones y más bien se echan a perder. Es decir, que no se hace provecho de aquello. También comentarles en cuanto a la parte del imaginario social, que se encontró, se podría deducir que se encontró que los profesores, al enfrentarlos al tema de las TICs, al tema de la robótica educativa, sienten más bien digamos que un cierto rechazo, una cierta resistencia, hasta un miedo, se podría decir, a usar las TICs. Miren que estamos hablando de TICs. Ahora, imaginémonos cuando hablamos de robótica educativa. Es precisamente lo que estábamos hablando ahorita, lo que estaban hablando ahorita los panelistas. Entonces, los profesores exhibieron eso, mostraron eso, que más que todo sienten un miedo, una resistencia a usar las TICs dentro de sus aulas de clase. Por tanto, sus prácticas pedagógicas no son muy ricas que digamos, ¿ok? Y por tanto se hace necesario de que se implementen más TICs dentro de las aulas de clase. Por último, decirles que la investigación no tenía un carácter interventivo, por tanto la intención no era cambiar las prácticas pedagógicas de los docentes, pero como resultado se vio un fenómeno de sensibilización, es decir, al exponer a los profesores a los test, al pre-test y al post-test, se pudo concluir de que los profesores hacia el final se vieron más sensibilizados hacia el tema de las TICs y la robótica educativa, es decir, a implementarlo dentro de sus aulas de clase. Bien, muchas gracias por su atención.